Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Fin de semana, el último fin de semana y después, el próximo, viene la elección presidencial. Hoy teníamos un panel con una mujer, pero lamentablemente tuvo un inconveniente de salud y se nos bajó a última hora. Pero tenemos tres guapetones con los que vamos a conversar. Saludamos en primer lugar a Rodrigo Uribe, ex director del Serviu y ex jefe de campaña de Germán Correa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bonito nombre. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Gusto saludarte. Saludamos a don Fernando Wilson, apellido famoso, señor Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, terminando semestre ya, corrigiendo como loco, pero terminando ya, afortunadamente. Y saludamos a don Mauricio Oila, que está en silencio, tiene que ponerse en audio. ¿Cómo le va, Mauricio? Hola, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarte, Rodrigo, y a toda la gente que está en el panel, a los colegas. Bueno, quiero que partamos conversando con un tema que, gracias a lo que son las cosas de la vida, está aquí el exdirector del Serviu, que fue desfenestrado hace algún tiempo por el ministro Montes, y que estamos en esta situación que a mucha gente la ha dejado un poco atónita en relación a que el gobierno a 10 días de la elección y a 3 meses de dejar el gobierno, decida iniciar la expropiación, los trámites de expropiación de 150 hectáreas, dejando 100 de la tremenda toma de San Antonio, en circunstancias que existe un fallo judicial que obligaba al delegado presidencial y a las autoridades de gobierno a ejecutar la salida de la gente de la toma. Quiero partir con usted, Rodrigo. Mira, también es una sorpresa. A mí en particular yo creo que es una sorpresa lo que se publicó, lo que se anunció y lo que finalmente se firmó con una especie de acuerdo en Santiago el día viernes. Sorpresa porque el ministro Monte había dicho varias ocasiones que no iba a ser un proceso de compra. Y eso lo había establecido en varias ocasiones públicamente y privadamente. Y lo segundo es que dentro de lo que se hizo bien es establecer un catastro del campamento. Y ese catastro fue lo que ha permitido, primero, dimensionar de qué familia estamos hablando, de qué condiciones esas familias tenían y qué características. Eso se desarrolló en todo el año pasado, el 2024, incluso con el proceso del incendio, el mega incendio de Quilpué, de Viña, se estableció igual ese proceso y se terminó bien. Tuvo con una consultora que se licitó y se pudo establecer con certeza un catastro de la familia y de los distintos campamentos, porque también quiero decir que la estructura de este megacampamento está establecido en varias organizaciones que lo componen. Son varios sectores que además lo componen distintas organizaciones de campamento. Y aquí hay un dato importante, Rodrigo y estimados compañeros de este debate, que lo que se estableció que fueron 3.943 hogares. Estos se encuestaron físicamente, mirando a la persona, no fue un catastro tampoco hecho digital o en forma no presencial. Y esto estableció que habían 526 extranjeros, 1.226 personas que eran unipersonales,
y el 65% de estas familias estaban en el rango del 40% más bajo. Es decir, casi llegábamos a 4.000 familias y en total a casi 10.000, 9.887 personas en total en el catastro. ¿Qué quiero decir con esto? Que los antecedentes los tuvo el Ministerio con una cierta prontitud a mediados del año anterior, y se optó por una figura que fue la constitución de cooperativas. Las cooperativas tienen una funcionalidad especial en el país, tienen mucha historia, mucha tradición, pero además el proceso, yo diría, desde el punto de vista territorial de esto, va a ser muy complejo. Yo lo veo complejo, no lo veo como una solución fácil. Primero porque el proceso de expropiación es un proceso largo, no un proceso que va a durar un par de semanas, un par de meses. Se va a extender probablemente, no me cabe duda, al próximo gobierno. Segundo, porque hay un proceso parcial nomás de expropiación, y eso va a tener que hacer desde el punto de vista de la familia, densificar el territorio en esas 100 hectáreas que se proponen expropiar. Entonces también ahí vamos a tener un tema no menor con la familia en términos de que va a tensionar ese proceso. Y lo tercero es que deja un proceso de urbanización eh, como parte de la ejecución. Yo te quiero comentar nomás que los procesos de urbanización son muy complejos porque tiene ejecutar un alcantarillado, un proyecto sanitario con la gente viviendo es muy complejo porque las cotas no dan, porque a veces el colector tiene que pasar por donde está instalada la familia, en fin, tiene una serie de complejidades, particularmente el tema del alcantarillado y agua potable. Entonces, yo creo que no sé si sea la mejor solución lo que se anunció por parte del ministro Monte, y creo que además va a generar toda una dificultad también porque estamos justo en un cambio de gobierno donde se va a resolver en un par de semanas más quién asume la presidencia de la República, y eso también cada uno va a tener sus criterios. Yo he escuchado tanto a los dos candidatos, a Kass y a Jara, y ambos tienen reparos con lo planteado. Así que yo creo que yo iría a eso como para iniciar la conversación. Eh, Fernando Wilson. A ver, concordando y siguiendo un poco la línea de lo que plantea Rodrigo, el problema es que esto pareciera ser más bien una medida de sacar las castañas del fuego con la mano del gato. Es un mecanismo para no tener que ejecutar en este gobierno el fallo judicial que ya a estas alturas se ha postergado 3 veces, digamos, de producir el lanzamiento, la evicción de la toma. Por lo tanto, es como dice Rodrigo, digamos, jurídicamente digamos, una expropiación. Y además una expropiación parcial, que es un factor en el que hay que hacer énfasis, digamos, por la complejidad que ello implica, porque evidentemente el vendedor va, o más bien el expropiado va a reclamar que se le expropia la mejor parte, que se le daña la parte remanente, es decir, va a haber todo un problema judicial que en términos estrictos le va a quedar como presente griego al próximo gobierno y le va a regalar de la misma forma al próximo gobierno algo con lo cual criticar a esta administración. Pero tiendo a creer que la administración del ministro Montes en vivienda ha sido cualquier cosa menos lo que se esperaba, y por lo tanto cualquier cosa que le evite tener, más aún una semana y media antes de la segunda vuelta, una segunda vuelta que ya se ve bastante cuesta arriba para la candidata oficialista, eh, tener que iniciar un proceso de desalojo claramente era imposible, y probablemente esta fue la idea que se les ocurrió y que con casi plena certeza de que no va a ser llevada a cabo por el próximo gobierno, que va a retraer la documentación, que probablemente ni siquiera llegue a estar en sede judicial, digamos, ni siquiera alcance a deducirse. Entiendo que el decreto ya se emitió, pero no se ha tomado con razón en Contraloría, por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Mauricio, está en silencio, ¿no? En el caso del monto que, según informó la directora del Servio, se pidieron 11.000 millones de pesos para indemnizar a los propietarios. Realmente
este es un proceso que, como lo explica el ex director del Servio Rodrigo Uribe, lo escuchaba con mucha atención, los datos no los conocía, o sea que son 3.943 hogares, que hay 1.226 hogares de una persona, que hay 526 extranjeros, que son 9.987 personas, en fin. Eso es una cuestión realmente compleja, pero ninguno de los dos anteriores se refirió a este tema que le quiero plantear a usted. Aquí hay una colusión, una colisión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial ya dictó una resolución hace casi un año y está pidiendo la ejecución definitiva de la resolución, que es sacar a la gente. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? Quiero continuar con ustedes, Mauricio. Sí, primero a mí me gustaría diferenciar dos aspectos de la situación. Uno que tiene que ver con el fondo y otro que tiene que ver con la forma. El fondo, estamos hablando de una situación de urgencia, estamos hablando, y escuché atentamente a Rodrigo la información técnica que él nos brindaba, respecto al impacto positivo que un proyecto de este tipo trae consigo, sin duda, urbanización, solución habitacional. Cuando este tema se empieza a emocionalizar a través de la prensa y le ponemos rostro de niños, de niñas, de personas en situación de discapacidad, claramente eso tiene un impacto. Y por lo tanto, cualquier proyecto que vaya en esa consideración, absolutamente bienvenido. El reparo es la forma, es el tiempo electoral en el cual este tema se anuncia, y es ahí donde aparece entonces la colusión, la intersección, esta situación de choque entre una medida judicial y la definición del Ejecutivo. Y ahí yo la verdad es que he escuchado bastantes acciones. De hecho el senador Flores habló hace pocas horas respecto a este tema, un poco graficando que el tema hoy día de este proceso ya no hay que satanizarlo tanto, es más ecuánime, etcétera. Pero insisto, eso en un estado real, en un estado normal. Pero en esta situación de urgencia, a pocos días de una elección, la verdad que se empieza a teñir de lo político electoral, y ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde empieza a aparecer versiones como que se saltan la fila, ahí es donde empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa con la gente que tiene las mismas condiciones, estos rostros que hablamos recién, pero que tiene que seguir postergado? Entonces, en esa mirada, hay hoy día una entidad, hay un poder del Estado que tiene el poder de decisión, y ha cumplido y ha tomado su poder respecto a eso. Y bueno, la gente entenderá cuál es el objetivo, si resolver la emergencia, si dar prioridad justa y humana a quienes lo necesitan, o si en rigor se están vulnerando los derechos de la gente que ha estado también haciendo las listas y los procesos como corresponden. Yo en lo personal tengo una mirada que está compartida entre los dos ámbitos. Yo creo que es justo velar siempre por la dignidad humana, pero creo que es importante también someterla a las reglas que establecen El las Estado de Derecho. legítimas acciones que dentro de la formalidad están establecidas. Rodrigo, tú conoces muy bien los procesos de postulación a los subsidios. Yo escuchaba a una persona que el día lunes o miércoles, lunes de esta semana, hubo de ir al Servio para inscribirse. Y le dijeron que tenía que volver en marzo. Y que además estaba muy molesta porque sentía de que, palabras de ella, digamos, quizás lo que yo debería hacer es estar en un terreno, entonces para que el Estado se ocupe de mí. Entonces, ¿qué opinas tú, Rodrigo, sobre el Mira, resultado que significa esto? tengo dos impresiones. Uno, yo creo que por la envergadura estamos hablando prácticamente de 10.000 personas. Esa es la dimensión de la ocupación de la toma de San Antonio de Centinela. Es casi una pequeña ciudad de la región, una comuna de la región. Es Perdóname, complejo. Rodrigo, que te interrumpa, te voy a interrumpir. Dale, dale. ¿Es efectivo o no es efectivo que la exalcaldesa de San Antonio comentó esta toma? Sí, claro, sí, están los videos, están los antecedentes. Hay Ya. audios, digamos, Y sí, bastante hay, brutales. sí, sí, ya. Y yo creo que además eso fue un poco lo que le pasó a la cuenta, si uno pudiera decir políticamente, en que terminara saliendo cuarta en la elección con un muy bajo porcentaje, un 8% creo que ¿Cómo fue. se llamaba esa Ahora, señora? Lizama, ¿no? Y No me acuerdo. era del Frente Amplio, Partido Comunista. ¿De quién Sí, era? claro, claro.
exacto, Frente Amplista. y después se metió al grupo de Char, de Jorge Char. Ahora, ¿qué te quiero decir? Yo creo que, claro, hay un tema, si uno cuando le entregaba algún beneficio a las personas, uno siempre le preguntaba hace cuánto estaba postulando. Hay gente que espera de muchos años, 10, 15 años, incluso uno cuando le está entregando la vivienda pasaba que había te decían, muchos años esperando, porque son los procesos muy largos, tenemos un proceso muy burocrático de postulación en el país. Ahora, aquí yo hubiera esperado a lo mejor en esto, a lo mejor la misma solución, pero radicada en el Parlamento. Podría haber sido una alternativa donde todos los actores políticos y que tienen algo que decir pudieran haber sido parte de la solución y haber sido esto una ley especial, excepcional, porque además yo creo que esto debiera ser una excepción, no puede ser la regla, y ahí yo creo que todos compartimos lo mismo, Mm, en términos de que absolutamente. esto debiera ser haber sido, a lo mejor si me dicen, ¿cómo lo hubieras hecho tú? Yo lo hubiera hecho de otra forma, de haberlo ingresado con un proyecto especial al Parlamento, con una excepcionalidad frente al tema de la expropiación. Lo más probable es que además los propietarios siempre han señalado que ellos querían la expropiación completa o la compra completa del terreno y no una parcialidad. Por lo tanto, no me cabe duda que van a apelar en esta expropiación, Judicializar. Claro. la van a judicializar y por el otro lado también, ¿qué va a pasar? Seguramente los montos de estos terrenos no van a ser los que hoy día estamos diciendo, sino porque hay tasadores externos y seguramente el valor va a ser superior a lo que está fijando el servicio. Eh, sí, yo le preguntaba a una persona muy cercana, digamos, que arquitecto y adore sobre esto, me decía que los valores eh, son distintos a los valores de mercado, que, lo que, que ahí va a ser también un punto de vista muy complejo, digamos, para determinar el valor de la expropiación y eso judicialmente puede significar un paso enormemente largo a través de un juicio. Fernando Wilson. No, no solamente eso, sino que además con la multiplicidad de recursos que van a surgir tanto por la fragmentación, es decir, la apropiación parcial de la propiedad, el tema de la tasación. Yo he escuchado versiones que hablan de hasta dos o tres veces el valor que está mencionando el Estado, digamos, el ministro Montes como decisión. La mera impugnación del proceso, todo lo que son los desarrollos técnicos, esto podría perfectamente convertirse en un presente griego para el final del gobierno del presidente Boric, en términos de que, si bien esto puede ser una medida táctica para evitar tener que desalojar personas antes de la segunda vuelta con toda la carga emocional que yo tendría, puede terminar convirtiéndose en un verdadero desastre durante el mes de enero, cuando esto se convierta en un enredo gigantesco que termine explotando en marzo, eh, en un contexto particularmente grave, y Dios no lo quiera con alguna crisis de incendios forestales, digamos, de por medio. Eh, la, Pareciera ser que todo lo que ha sido la gestión de la toma del Cerro Centinela ha estado dominada más bien por soluciones de carácter inmediato. Resolver problemas tácticos específicos, puntuales, salir del paso en este minuto sin nunca tener una visión estratégica de definir qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera terminar de desarrollarlo. De alguna manera es quizás el epítome de lo que ha sido el sello de la gestión política de este gobierno, que ha tenido un nivel de fragilidad centrada en las visiones estratégicas en detrimento de las maniobras de coyuntura que han sido siempre la especialidad del Frente Amplio. Mauricio, Mauricio Ávila. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es la visión que tiene también sobre esto? Porque además hay un elemento que no hemos conversado, que no lo hemos tocado. Y es que se dice que además la organización de esta toma parte, de que lo llamado que hizo la antigua alcaldesa, había también ahí elementos del narcotráfico, había un elemento delictual en el medio, que es un tema realmente complejo que le agrega otro pelito
a la sopa en este cuento. Bueno, la verdad que sobre eso yo creo que es importante hacer uso de los mecanismos que tiene hoy día el Estado de Derecho particularmente. Yo siento que esta situación, yo comparto mucho en la forma que plantea Rodrigo, insisto, de haber hecho un tema mucho más pulcro y también en parte también comparto lo que dice Fernando. Eh, Cuando hay Estado, las cosas se pueden regular. Cuando hay Estado, las cosas se controlan. Pero un Estado presente, un Estado permanente, un Estado que ponga su mano y que se note aquella mano. Eh, Ojalá que esta buena acción de fondo, yo la reconozco así, no signifique que aquellos que hoy día están en la comodidad de estos males que tú has planteado bien, de las distintas acciones que van en contra de los cánones valóricos de una sociedad sana, no sientan que también este es un espaldarazo para ellos. Entonces, cuando yo hablaba del tema de la forma, tiene que ver con descifrar también estas pequeñas expresiones que se dan en este contexto. Entonces, no es fácil una situación de este tipo, pero yo sí lo que estoy concreto es que hoy día el gobierno está haciendo uso de todo su poder para poder tomar una decisión, pero siento que es extemporáneamente compleja. Insisto con el tema del ámbito político electoral en el cual nos estamos circunscribiendo. Si esto hubiese sido un año antes, créeme que el nivel de resistencia no hubiese sido tanto. Cortito, no voy a quedar un par de minutos. Una pregunta cortita que quiero que me contesten sí, no, digamos. Eh, eh, ¿Creen ustedes que se va a producir antes de avanzar en los trámites, sí o no? Sí, de avanzar en los trámites que está de expropiación, un- una, una mayor fuerza en la ejecutividad del fallo del Poder Judicial, digamos, y que pudiera entrar en esto? Rodrigo, Fernando y Mauricio. Rodrigo, Mira, yo creo que, claro, no deja una situación incómoda a todo el mundo porque yo creo que es una solución muy a destiempo. Yo creo que comparto lo que dice Mauricio en términos de poderlo haber hecho en otro minuto. Aquí además hay una sentencia firme de la Corte y todos los Exacto. recursos se han resuelto y por lo tanto no había mucho que hacer. Y yo creo que también los propietarios, por lo que he leído, sacaron una declaración entre hoy día y ayer, que no estaban de acuerdo. Entonces, seguramente esto va a seguir judicializado, no se va a resolver rápidamente, se va a dilatar y por lo tanto vamos a tener no va a ser la solución en el fondo. Yo creo que esto no, porque además, mira, acá no tan solo se expropia una parte del terreno, que es el que tiene mejores condiciones habitacionales, tiene mejores urbanización, sino que también hay un problema que hay que resolver. ¿Qué pasa con el resto de las familias que están fuera de ese territorio? Del Es un terreno, claro. proceso excesivamente largo, complejo. Mover familias de un sector a otro es muy, muy complejo. Yo encuentro que no, los tiempos no son los adecuados y yo insisto que debió haber sido a lo mejor en este tipo de situaciones excepcionales haber concurrido al Parlamento, de haber transparentado el tema en el Parlamento y haber hecho esto de cara a la luz pública de la opinión de todos los actores públicos, sociales, de manera que hubiera sido un debate a la cara de todos y con una solución, insisto, excepcional. Porque finalmente, ¿qué terminó siendo? Un oficio que alguien terminó publicando en un Twitter y que está de carácter reservado y está la respuesta de otra instancia también que respondía a ese oficio. Entonces, finalmente nos fuimos enterando por terceros de la solución que se estaba dando. Entonces, yo creo que no es una forma muy pulcra de haber hecho una ok. solución social para muchas familias. Fernando, Sí, y digamos, diciendo lo que probablemente Rodrigo no puede, esto se ha hecho todo mal en la forma y en el fondo, y se corren dos riesgos que son particularmente complicados. En lo jurídico, ¿qué puede pasar si es que la Corte emite alguna resolución de cúmplase? rebeldía Y del en delegado presidencial de partido. es que a eso es lo que voy. Y en un segundo lugar, en términos políticos, ¿qué pasa si es que el ministro Montes se expone a una acusación constitucional que hoy día está todo el mundo pensando en la presidencial, en la segunda vuelta, nadie le está dando atención a esto?
pero al día 17 en la mañana, dependiendo de los resultados, se abre un escenario completamente nuevo donde la interpretación de este proceso y de expropiatorio, etcétera, ya con una autoridad, con un gobierno definido de uno u otro color, eh, ya va a haber definido quién va a tener que recibir la papa caliente y por lo tanto la reacción puede ser tremendamente dura. Sinceramente pienso que esto fue una respuesta improvisada de último momento en que ni siquiera tengo totalmente claro si se consultó a abogados respecto a las consecuencias que esto puede tener para las autoridades firmantes del decreto y en términos políticos para los partidos que están proveyendo el aval para esta situación Ok, y las y consecuencias Mauricio, que puede tener. Mauricio Ávila. No, yo siento que aquí no me quepa ninguna duda, este tema se va a tensionar y va a ser una piedra en el zapato y un dolor de cabeza para el próximo gobierno. Y ahí yo siento el sentido, vuelvo al tema de la temporalidad, hay que actuar con responsabilidad porque uno tiene que entregar soluciones y ojalá lo más bien definidas. Pero aquí claramente una tensión va a haber entre la situación del Poder Judicial y lo que el Ejecutivo va a dejar planteado. Esto va a traer costo y va a ser un dolor de cabeza incluso para la gente que vive hoy día la toma. Ok, gracias Rodrigo Uribe, Fernando Wilson, Mauricio Ávila, por esta primera parte. Usted está en Cita Regional, estamos en su canal Quinta Visión. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte. Usted está en Cita Regional en Quinta Visión. Hoy día estamos con tres excelentes conversadores y panelistas. Don Rodrigo Uribe, ex director del Servio. Don Fernando Wilson, profesor de la Adolfo Ibáñez. Don Mauricio Ávila, demócrata cristiano, presidente del comunal, no sé si el regional, del sector de Cordillera de la Democracia Cristiana. Y Presidente comunal. presidente común. Así que bueno, y con un respaldo con alcalde e hijo del alcalde diputado, tremendo, es el bastión que queda de la democracia cristiana en la región. Quillota es como Valparaíso al principio de los 90, digamos. Bueno, vamos a un tema que yo quiero conversar cortito, pero que parece una solución interesante, un principio de solución. Se licitó por fin se licitó por fin el nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Villa Alemana. Se abrieron las propuestas. 8 empresas que presentaron 21 ofertas por 2 unidades de servicio, 600 buses, de los cuales 230 tendrían que ser eléctricos. Y esto deberían incorporar a estándares de calidad, acceso universal, aire acondicionado, Wi-Fi, cargadores USB, cámaras de seguridad, GPS, sensores de punto ciego, contadores de pasajeros. ¡Oh! La modernidad. A usted que viaja, si le toca viajar en el transporte público de Valparaíso, a mucha distancia de lo que está, toda vez que, imagínese la brutalidad que se destapa, pero que no es primera vez, choferes manejando con el uso de sustancias y tópicos, cocaína y marihuana, y que uno comete la brutalidad de atropellar en un paso de cebra a una estudiante universitaria en Lo Alto del Paraíso y ella fallece. Entonces, indudablemente esta licitación es importante. Usted que seguramente le ha tocado a veces andar manejar o ir en un vehículo por Avenida España o por Uno Norte o por el camino local. A veces hay que tener un cuidado enorme con los buses porque hay algunos que creen que están en la Fórmula 1. Entonces, quiero escuchar a ustedes qué les parece, aunque yo personalmente siento que se han enamorado demasiado. Este gobierno, esto viene del gobierno anterior y del gobierno anterior y del gobierno anterior. 4 gobiernos que no se licita esto. Partamos con usted, Rodrigo. Mira, yo creo que es una buena noticia. Creo que también es un poco desfasado, porque esto debió siempre resolverse mucho antes. La calidad del servicio del transporte público es muy precaria en esta región.
de una precariedad, te digo, de país casi africano en términos de algunas soluciones que tenemos, buses muy antiguos, con choferes que no están preparados claramente para conducir, sin lógica tampoco de alimentadores, sin lógica tampoco de vinculación con Merval. Entonces, por eso vemos a Merval que hoy día sale de Valparaíso, sale de Limache absolutamente repleto, ya se llena y en cualquier horario, no es horario de punta. Entonces, yo creo que el tema del transporte público afecta principalmente a sectores medios y sectores de escasos recursos que no tienen su propio automóvil y que además tienen un servicio de muy mala calidad hoy día. Yo espero que esta licitación pueda subir el estándar con todo lo que ya señalaste, para no repetirlo, pero creo que además el proceso debiera ser la aplicación lo antes posible, en términos de, porque hay sectores, por ejemplo, en Quilpué o en Villa Alemana, que tienen constantemente reclamos de que no tienen buses durante el día o en horario o en determinado horario o determinados días. Por ejemplo, los días domingos hay sectores en Valparaíso como Curama, acá como Claro. Belloto Norte, que no tienen acceso a la locomoción colectiva. Entonces, finalmente, hay de mucha precariedad y la verdad es que aquí han existido muchos intereses en este privado que no se ha resuelto de buena forma. Yo espero que además todas las crisis además que tuvimos con algunas empresas de transporte que fueron públicamente conocidas, hoy día se puedan solucionar con esta modalidad y podamos tener empresas además más robustas financieramente y técnicamente que puedan atender de mejor forma el transporte público que tenemos en la región. La verdad que no es tan solo tener vehículos eléctricos, sino también tener conductores y personas Mm. adecuadas. Y que además probablemente se pueda usar una tarjeta que permita facilitar también el acceso de las personas a- al cobro. Yo creo que son cosas que uno espera que son básicas y que se han aplicado en otros países y en otras regiones sin ningún problema. Yo creo que aquí es una región que, para variar, nuevamente llegamos tarde a este tipo de solución. Ahora, Fernando, esto es Ujú. un proceso que continúa el 19-20 de enero, se abre la oferta técnica, la oferta económica y la evaluación termina en febrero, y si esto se adjudica, debería empezar a funcionar desde el año 2027, para que haya un año de implementación, si es que se adjudican estas cosas en términos de marzo del 2026, y el 2027 deberían estar funcionando. ¿Cómo ves tú esto? A ver, antes que nada, claro que yo no manejo y soy un usuario habitual y regular de la locomoción colectiva, buses, colectivos, etcétera. Yo los uso solo en el día de hoy, ya he usado 2 veces, me he subido 2 veces a la micro. Y uniéndome a los comentarios, digamos, de que efectivamente hay algunos que, sobre todo en la recta salina o en las curvas de la Avenida España, realmente más que Fórmula 1 parece rally, donde realmente uno tiene que afirmarse de los buses para no salir disparado en cualquier lugar. Luego está todo el tema de las redes y finalmente la reducción del parque vehicular que se notó después de la pandemia. Ya no se trata solamente que haya días completos o sectores en algunas áreas del Gran Valparaíso donde no hay cobertura de buses, sino que hay una cantidad extremadamente reducida de buses de distintos recorridos, lo que significa que van permanentemente llenos y además la experiencia de viaje, por lo tanto, es francamente pobre. Eh, Confiemos que esta asignación sea un poco más eficiente. Y ahí yo me uno a lo que dice Rodrigo, mucho más que todos los gadgets que siempre pueden ser útiles, puertos USB, aires acondicionados, etcétera. Lo crítico es tener un sistema que garantice que los conductores están en las condiciones óptimas de trabajo y hacer el salto que representó en su momento Transantiago respecto a lo que eran los conductores de los buses amarillos. Seamos sinceros, originalmente lo que se iba a llamar TMB, recordemos que dentro del Plan Estratégico de Desarrollo original, Valparaíso era la segunda ciudad que recibía el modelo que se estaba aplicando en el Transantiago original.
y que por eso, incluso más allá de su rebautismo como transporte metropolitano de Valparaíso, eh, se convirtió en una papa caliente que nadie quiso asumir hasta que finalmente se tomó esta decisión y ya sin ni siquiera existiendo el Transantiago, existiendo el sistema red, nos encontramos con esta decisión. Lo único claro es que se necesita un servicio de buena calidad que le permita a una ciudad que ya supera el 1.400.000 habitantes tener una conectividad razonable y evitar, digamos, en lo posible la saturación y los tacos que se producen precisamente por el recurso a los autos particulares debido a la mala calidad del servicio. Confiemos que no tengamos un Big Bang como el del Transantiago, pero y que esto tenga el mejor resultado posible. Ahora, hay ahí en el funcionamiento del sistema de transporte, no solo de Gran Valparaíso, sino el de toda la región, también una cuestión que siempre ha sido poco transparente. Y es que después del Gran Santiago, del Gran Santiago, la cantidad de recursos que se gastan en Santiago, se creó la ley espejo. Y los fondos de la ley espejo, la aplicación, es una cuestión casi la forma y la transparencia a mí me llama mucho la atención. Y de hecho, en el caso, Mauricio, ustedes allá en el sector interior, indudablemente que también tienen un problema enormemente grande de lo que es el tema de la ocupación pública. Absolutamente. Y aquí yo quiero de verdad aprovechar el punto, además en mi calidad de concejal de la comuna de Quillota, porque este es un tema que nos toca fuertemente. Yo lo expuse, de hecho, hace unas pocas semanas en una sesión de consejo. El tema de la ley espejo, además que una ley injusta, tiene un nivel de centralización tremenda, brutal, Santiago, y a nivel regional también. Entonces, esto nos lleva a tener un sistema de transporte público absolutamente detrimentado en lo que son las provincias, y en particular en Quillota. ¿Qué ha generado esto? Una consecuencia que tenemos que adoptar medidas paliativas con recursos municipales a través de subvenciones, poder llevar estudiantes, gente que no tiene recursos para poder movilizarse de los sectores más alejados de la comuna, principalmente de sectores rurales. Y aquí, un punto. Ayer, en el CORE, se aprobó la cartera de proyectos por más de 8.900 millones de pesos. Y yo tenía dos proyectos. Uno de interés urgente, que tiene que ver con transporte de escolares, para que, desde el punto de vista del desarrollo y ejecución ¿Mm? de este proyecto, Claro. se pudiese ofertar para el año 2026. Proyecto urgente para Quillota. Y tenía una segunda alternativa de un proyecto importante, una clínica veterinaria móvil. El sentido de urgencia se lo dimos a este transporte de escolares, pero lamentablemente aquí se nos da una vez más un portazo, y yo emplazo públicamente a los consejeros regionales de la provincia de Quillota que votaron en contra o que se contrariaron respecto a lo que nosotros como comunidad queríamos. Y aquí, lamentablemente, dos de tres consejeros votaron en favor de una clínica móvil veterinaria, que es importante, pero no respecto al transporte escolares, que es la urgencia que hoy día tiene Quillota. Entonces, hoy día yo necesito que ellos le den la responsabilidad y la respuesta a la gente. Y lo digo públicamente. Me refiero a dos consejeros que son hoy día el concejal Correa y la concejal Giselle, que la verdad hoy día no creo que actuaron en consecuencia con la necesidad y la urgencia de Quillota. Entonces, en el marco de este gran anuncio de transporte, Quillota, una vez más postergada, nos dieron poco más de 100 millones de pesos con este proyecto, cuando hay comunas, y que bien casi sea, como La Calera, con más de 500 millones de pesos, como Quilpué, con más de 500 millones de pesos, como Viña del Mar, con más de 1.400 millones de pesos, y a Quillota, sin embargo, se le castiga, no se le brinda esta medida paliativa, insisto, que es para el transporte escolares y que también pudiese haber servido para deportistas, delegaciones, niños que participan en actividades también fuera del ámbito y el contexto educativo, o sea, una comunidad que se hubiese beneficiado. Entonces, ese es un tema de hoy día, yo hago el punto en este sentido, y si ya vemos una injusticia a nivel nacional, los que toman la decisión a nivel de los recursos regionales actúen con consecuencia, actúen con concordancia con las reales y urgencias que tiene la comuna, y en este sentido estamos disponibles para ofertarnos. El alcalde Mella planteó el tema en reiteradas ocasiones, no solamente a los cores, sino que al gobernador regional. Entonces, entre la decisión, entre esta mirada, aparece esta situación de Quillota que nos deja francamente en una desventaja y en una situación que nos da un portazo en esta materia. Increíble, pero, pero lo que usted señala, no le quiero echar más pelo a la leche, es cuestión de mirar para atrás. Yo fui consejero regional, no teníamos ley espejo.
y he visto la forma como se han ido desarrollando también la asignación de recursos. O sea, es un tema de mucho tiempo y que se hace patente en este momento. No sé si ustedes quieren continuar con esto, yo quiero ponerlo en la cosa política. Quiero ponerlo claro que la gente, el otro día conversaba con un funcionario público que me decía, bueno, se viene, me decía, y tenemos que estar a ver quién se queda y quién se va, en términos de que la realidad es que aparentemente las encuestas dicen de que va a venir un cambio de gobierno, que va a ganar uno y va a perder la otra. Cuestión que yo no quiero decirlo, es una cuestión que hay que esperar que las elecciones se den. Yo quería que conversemos un poco de estas elecciones que vienen, cómo ven ustedes, digamos, y cómo ven el concepto de un nuevo gobierno, de cambiar el gobierno. De hecho, hoy día me encontré con una radio que hablaba de un vino Carmener, Adiós Gabriel. O sea, ya la cuestión es tremendo, digamos, me llamó la atención. Pero, ¿cómo ven ustedes, digamos, la elección y lo que viene? Voy a compartir con usted, Rodrigo. Mira, yo creo que bueno, todas las encuestas no hay que ser adivino, pero como hay un escenario favorable hacia Kast en términos de estadística. Sin duda que Jara no tiene una situación difícil, yo creo que tiene una situación compleja, por lo que decía, yo creo, un poco Minami, que tiene que llevar también lo que es el peso del gobierno con los aciertos y los desaciertos, y por el otro lado también ser una militante del Partido Comunista, que también tiene un peso muy fuerte en la sociedad. Pese a ello, yo creo que también tiene ella ciertos atributos que pueden ser importantes para la ciudadanía, que es una persona cercana, que resolvió bien en una política de acuerdo, una política social no menor como era el resolver el tema de las pensiones. Ahora, creo que sin embargo a todo ello, bueno, se va a resolver finalmente en un par de semanas más, pero claro, no es un panorama fácil para la candidatura de Jara. Yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos por lograr los mejores resultados. Eh, Creo que los actores políticos los partidos políticos que la acompañan, yo creo que no están muy entusiasmados, no veo mucho interés, lo que uno ve en el territorio. Eh, Creo que el despliegue debiera ser mayor y la verdad, claro, la complejidad principalmente está en el voto Parisi, que es para saber dónde se va a inclinar finalmente el grueso de esa votación, porque el otro más o menos está resuelto. Yo creo que ahí está la disputa en sectores medios. Y lo último Perdón que te interrumpa, Rodrigo, sí, pero en otras campañas presidenciales, en uh-huh, segunda vuelta, los candidatos ganadores y perdedores de ambos se lados, desplegaba. digamos, estaban despegados, pero despegados a concho. Uh-huh. Y hoy día nosotros no vemos eso. No, efectivamente yo creo que no hay una motivación, no los veo. Yo creo toda la he visto bien presente con Jara, pero en el otro lado tampoco veo muy presente a Matei, a Kaiser, en fin, acompañando a Casa. Entonces, claro, hay una situación ahí compleja. Y acuérdate que también lo apoyo en su minuto de Meo, por ejemplo, a Frey fue un apoyo bastante tibio, de la Beatriz Sánchez en su minuto a Guillé también no fue una cosa muy potente, en cambio que cuando salió Boric en la segunda vuelta, el mismo día todo el mundo se puso detrás del candidato. Entonces, creo que ha faltado un poco eso, el sentido de cuerpo. Yo la veo a Jara muy sola en ese despliegue y no mostrando a los actores locales, parlamentarios, alcaldes, que son fundamentales en esto. Y lo último, yo creo que también implica los cambios de gobierno, debiera ser también no un debate sobre los cupos o los cargos públicos.
debiéramos tender a un proceso de estandarizar la administración pública de otra forma. Hay muchos funcionarios muy buenos, como otros funcionarios que no aportan mucho. Entonces, creo que la carrera funcionaria debiera ser también un debate dentro de lo que es el debate de la modernización del Estado. Fernando, desde el punto de vista suyo de la academia, historiador, a propósito de estos cambios de gobierno y cambios de proyectos que en Chile los últimos 3 o 4 periodos han sido, votamos por A y votamos por Z, después votamos por A y después votamos por Z. Eh, el No puede concepto ser fundacional esto, en el fondo, lo que te quería claro, decir. Exacto. No podemos llegar a cada vez que cambia un gobierno a tener una cuestión casi fundacional, que viene y uno, eso es cambia otro. lo que yo quería plantear como Estado. O sea, por mucho que a uno o a una persona que está mirando no le guste el actual gobierno, hay cosas que van en funcionamiento y que tienen proyección. ¿Cómo se continúan? O se descontinúan. Y eso pasó en el gobierno de este presidente con lo que venía de Piñera, y pasó en el gobierno de Piñera con lo que venía Bachelet, y pasó con lo de Bachelet con lo que venía Piñera, y así sucesivamente, un cuento de nunca acabar. ¿Cómo lo ve usted, Fernando, y todo lo que ve? A ver, lo que pasa es que tenemos un desbalance estructural cuando durante el segundo gobierno de Bachelet se hicieron propuestas políticas que involucraban rearticulaciones estructurales de elementos clave de la conducción del Estado. La reforma educacional, que se concentró mucho más en la propiedad de los colegios que en los programas y en, digamos, las aproximaciones educacionales dentro de la sala. La reforma, digamos, tributaria del ministro Arenas, que, bueno, terminó en el desastre que fue. Y finalmente todo el problema que se dio respecto a la cancelación de obras públicas licitadas, donde se produjo un frenazo final. Eh, Más recientemente tenemos el caso de este mismo gobierno que llega al poder en un escenario todavía bastante caldeado por el estallido y la pandemia, que recordemos al propio Giorgio Jackson, que planteó que había que frenar la actividad del gobierno durante 6 meses hasta esperar la nueva constitución, y confesando implícitamente que el programa de gobierno de esta administración era implementar la nueva constitución, que finalmente terminó rechazada y ellos terminar, o sea, se llega al nivel de desparpajo de plantear en algún momento que la gran obra de este gobierno que venía a refundar Chile fue normalizar Chile, es decir, un giro de 180 grados en el proyecto político. Es de esperar que en este momento, con una relativa tranquilidad dentro del escenario y con una población agotada, exhausta, digamos, llevamos 6 años con 1 o 2 elecciones cada año, con 2 circuitos electorales, de 2 procesos constitucionales completos, realmente podamos simplemente estabilizar esta situación y entrar a trabajar en medidas de mediano o largo plazo. De alguna manera yo soy optimista en términos de que el acuerdo que se consiguió con la reforma previsional, eh, sé que se ha dicho bastante, pero Rodrigo recordará a un viejo profesor que tuvimos que planteaba que cuando una reforma deja enojado a todo el mundo es probablemente porque es el mejor justo término medio al que se puede alcanzar. Y de la misma forma quedan todavía otros elementos pendientes, básicamente todo lo que es ya a estas alturas la permisología, temas ambientales, etcétera, que se puede ordenar en un equilibrio básico para poder volver a crecer, porque tenemos simplemente un desafío que es brutal. La PGU y una serie de otros avances son espectaculares, pero a corto andar no van a ser financiables si no crecemos al menos al 4%. Y esa situación, junto con el tema de seguridad, se convierten en las demandas, por decir, de mediano plazo de tipo crítico. Es cierto, la seguridad se convierte en una demanda inmediata, percibida a nivel de estómago por todos los habitantes, digamos, del país. Pero si no comenzamos a entrar en estos aspectos más bien de carácter estructural, corremos el riesgo de que ya no sea un estallido social, sino que simplemente sea un estallido institucional que nos colapse el sistema político al no ser capaces de financiarlo. Por lo O sea, tanto, quiero ya hay que... muestras claras, Fernando, A en eso es lo que esto. O voy. sea, el deterioro de la política es Es gigante. catastrófico. Bueno, Y de basta la con ver institución, el Poder Judicial, ¿no? la Tampoco hay que... descapitalización, a ver, la Perdónenme que le descapitalización interrumpa, pero además intelectual. imagínense lo que significa, ya no es un general, digamos,
acusado de que le ponen a este el señor de los autos, señor de los cielos, y ahora Sí, el director general de la Policía de Investigaciones, 17 años de cárcel, y ahí pagando y devolviendo, porque le no, metían mano a los a gastos ver, cerrados. Entonces, y, ¿para qué decirlo perdón, del Poder Judicial? vamos en tres ministros de la Corte Suprema, tenemos ministros, y la descapitalización intelectual de las dos cámaras. Antes ser diputado, ser senador, Era era un el prestigio. fin de una... Y además era personas de un nivel y un calibre Uno los intelectual iba a escuchar, formidable. Claro, hoy uno los iba a día, escuchar. claro, bueno, hoy día uno los escucha y hablan mal, conjugan mal los verbos, digamos, es decir, perdón, ya, ok, no quiero refugiarme en la torre de marfil de profesor universitario, pero una persona que está legislando, al menos que sea capaz de conjugar Ok, los verbos, pues. Ahí ok. tuvimos el honor de, con Rodrigo Oliver, de conocer y trabajar con Juan Bustos, por ejemplo, para hablar Bueno, de un parlamentario de fuste, ¿no? Y que dejó Gran huella hasta el abogado, día de hoy. gran abogado, pero gran ahora, amigo. Mi abogado, mi abogado. En cosas pero muy ahora difíciles. hay pero ahora hay unos extraños personajes que caen en Estamos un llenos de pinganilla en narcisismo. el fondo. No, claro, unos narcisismos ridículos, digamos. La escena, yo sé que es correligionario y no lo digo por eso, pero la escena del billete de 10.000 pesos, no Tienes mencionemos el razón. nombre, no, no le demos prestigio de mencionar su apellido al diputado en comento, pero, o sea, llegar a eso, o Ok, sea, Mauricio, su comentario. Sí, bueno, aquí yo quiero llevarlo a nivel de lo que ha planteado la misma candidata Jara. Yo tengo mucho aprecio, creo que tiene una simpatía importante ella, tiene una llegada, pero ella se ha desmarcado harto el gobierno, porque el gobierno creo que ha sido un aval que no le ha rentabilizado positivamente a su campaña. Y esto yo lo veo materializado, por ejemplo, en lo que mencioné anteriormente. Cuando yo hablo de dos cores que son de izquierda, la Core Ahumada y el Core Correa, ellos tienen un liderazgo en la provincia respecto a la campaña de la candidata Jara, que hoy día, con la Y ellos decisión son los que pésima que votaron, toma, y ellos son los que votaron por la clínica veterinaria. y son los que votaron en contra del transporte público. Entonces, ¿quiénes están hoy día asesorando a la candidata, que es la candidata de la democracia cristiana, o que están dentro de los ámbitos de liderazgo de su campaña, le están haciendo un flaco favor? Entonces, más allá del resultado que pueda tener, yo siento que la candidata es una muy buena candidata, pero el círculo que hoy día está operando en torno a ella no es de los mejores, los que están en la primera línea, insisto. Y eso la verdad que me preocupa, me inquieta, y hemos marcado el punto y la diferencia al respecto de eso. Ok, muchas gracias, Mauricio Ávila, Fernando Wilson, Rodrigo Uribe. Es un agrado conversar con usted. Su minuto final, Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que es importante que la gente tome conciencia de lo que está definiéndose en las próximas semanas, que vea el desempeño de los candidatos. Yo creo que Jara tiene atributos importantes para poder ser presidente de la República. Tiene las condiciones, yo creo que tiene además una condición especial, que es una persona que logra acuerdos. Pese a todo lo que se ha dicho, yo creo que una persona que tiene una matriz centrada en ese sentido. Hay mucho que debatir. Yo espero que además quien sea electo próximamente tampoco plantee una situación fundacional sobre el país. Yo creo que todo el mundo quiere que el país siga funcionando, que tengamos la inversión que corresponde, que tengamos un poder judicial que funcione, que las instituciones funcionen. Y yo creo que eso es fundamental. Y en eso los dos candidatos tienen que generar las garantías para que esos procesos se den y se puedan consolidar, y particularmente las instituciones que tenemos en Chile. Ok. Fernando Wilson. de alguna manera seguir con la misma idea, que entender que estamos escogiendo un candidato presidencial y salir de la pugna blanco y negro, maniquea, de conflictos personales, etcétera. En ese sentido, quizás lamentar el tono que tuvo el último debate de precisamente la Asociación de Radiodifusores de Chile, donde efectivamente se notó una acrimonia y una tensión y una agresividad que yo no voy a decir que le hagan mal a Chile, sino que alejan a los chilenos de la política. Es decir, estos señores que pretenden ser presidentes y lo único que saben hacer es pelear, es discutir. No se habló de delincuencia,
Y las agresiones fueron básicamente repetir acciones que se han convertido en un mantra de los dos candidatos de forma bastante lamentable. Si esa va a ser la oferta, tenemos un problema institucional complicado. Digamos, uno esperaría que dos candidatos de segunda vuelta pudiesen pudiesen llamar a la concordia nacional, en el entendido que estamos a 2 semanas en el cual va a haber un ganador que va a tener que gobernar a todo Chile. Y por lo tanto, seguir prolongando este esquema de tú eres bueno, tú eres malo, digamos, le hace un flaco favor a Chile. Ok. Mauricio Ávila. Sí, hacer un llamado. Yo creo que es importante nivelar siempre para arriba, indistintamente quién sea la o el presidente de la República. Después de ese día 14 vamos a seguir siendo un país que necesita trabajar de manera unida. Y es importante quien dirija los destinos del país, el contacto y la comunicación con los gobiernos comunales. Somos nosotros los que sabemos las necesidades reales de la ciudadanía. No quiero con esto subestimar el poder que tiene el Ejecutivo, pero lo que estamos en el día a día, el alcalde, son los consejos municipales y por lo tanto, cuando yo hago un planteamiento acá, no lo hago sobre personas en particular, lo hago sobre decisiones, sobre gestiones que no me parecen y siento que en eso también el futuro gobierno tiene que tener mucha sintonía respecto a los gobiernos comunales porque en definitiva a través de ellos llegamos a suplir las reales necesidades de la gente. Ok, muchas gracias Rodrigo Uribe, muchas gracias Fernando Wilson, muchas gracias Mauricio Ávila. Usted que nos está mirando, le agradezco realmente de corazón la gentileza que tienen. Me encuentro, ayer estaba en un lugar, se acercó una señora que vio afuera, entró, mire, yo veo su programa, veo su canal, me encanta su canal, quería saludar. Me da un gusto enorme de que la identificación local nuestra se mantenga y sea creciente. Nosotros estamos como un canal local y regional para atenderlo y para dar lo que ustedes necesitan. Estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.